la mañana con 40 minutos. Este es un panel favorito. No lo quiero decir así porque se van a sentir los otros panelistas que no han llegado al panel, pero no, es que estamos con puras mujeres. Y lo quiero destacar, ¿ah? ¿Por qué? Porque ayer me decían, oye, y falta mujer en el panel. Y es verdad, de repente se nos cargan. Hay días que son paneles solamente de hombres, pero hay otros días que son solo de mujeres y en otros está mezclado. Porque entonces quiero destacar eso. Es el panel donde analizamos las noticias, los medios. Además, estamos como siempre con Javier Olivares, presidenta del Colegio de Periodistas. ¿Cómo estás, Javiera? Muy buenos días, contenta de que seamos puras mujeres, aunque me gusta también lo mixto, pero me gusta también puras mujeres. Aquí estamos con cosas. Con Gloria de la Fuente, que vuelve a los paneles cuando puede, porque la Gloria está llena de pega y ahora va a tener más pega todavía. Claro, algo asume la dirección ejecutiva de la Fundación Chile 21. Así es. ¿Cuándo, a partir Gloria? del mes de agosto. Ah. Estoy cerrando un par de cosas ya, pero a partir del mes de agosto ya asumo la dirección ejecutiva de la Fundación Chile 21. Así que estamos con hartas ganas preparando el camino ahí para poder relevar el trabajo que hacemos en la Fundación. Así Pucha, que ¿y nos va a dejar abandonados o no? No, lo que pasa es que coincidió justo Encuentro los últimos genial. meses como con entre compromisos, viajes y demás, y finalmente no podía venir. Pero he vuelto en gloria y majestad. Muy Tal bien, cual. lo celebro. Te felicitamos. Sí, felicitaciones por tu nuevo además. No, cargo. estoy contenta. Y además, la verdad es que, o sea, bueno, la mayoría probablemente conoce más o menos la Fundación Chile 21, pero esta es una fundación que tiene casi 20 años ya de trayectoria, donde ha pasado un montón de gente, finalmente un centro de pensamiento de centro-izquierda, y es súper importante, yo creo, también relevar el rol que tienen estos centros de pensamiento para discutir políticas públicas, para discutir incluso miradas como de país en un momento en que estamos. Creo que es súper relevante también rescatar el rol, así que estoy con hartas ganas, con harto empeño, hay un equipo detrás más trabajando sobre esto, así que súper bien, esperamos. Gloria ya había habido antes una directora mujer. Sí, la anterior, de hecho, antes de que Carlos Huminami estuviera en la presidencia ejecutiva, Ajá. hubo antes una mujer directora, dos en realidad. Ah, ya. Anteriormente María Los Ángeles Fernández y antes de cierto. ella Clarisa Hardy. O Me sea, esto acordaba ha de la sido, Clarisa Hardy también, sí, esto ha sido un directorio donde ha habido mujeres en el pasado y bien, yo conozco la trayectoria de Chile 21, pero yo llegué por allá por casualidad a una escuela de formación política hace muchos años atrás. Y sí, las mujeres también que han cumplido una labor han hecho una tremenda labor, así que además tengo la vara ahí alta para poder hacer una buena gestión al interior de la fundación. Me parece. Qué bueno. Felicitaciones además. Así que muchas gracias, pues. Qué bueno, aquí le vamos a ir preguntando a la Gloria cada vez que venga cómo va la cosa. ¿Cómo va? Que ¿Cómo va cuente la instalación? firme. Oye, Gloria, Javiera, quiero ponerles un tema y es un poco con lo que estábamos conversando recién con el senador Alejandro Guillé. Y yo siempre hago el reconocimiento, yo quiero mucho al Alejandro, nosotros trabajamos juntos. El candidato, dice. Bueno, eso quiero preguntarle. El Alejandro, quizás en forma más clara que otras veces, porque antes no ponía todo el... no lo decía tan claro, ahora decía que no, que dice, ya uno no sabe lo que puede pasar, pero ahora yo no veo una candidatura presidencial, o sea, lo decía en conversación recién. Pero claro, yo le decía, bueno, pero de repente tenemos la experiencia de lo que pasó con Michelle Bachelet, que ella nunca llegó a un ministerio para ser presidenta, y después la encuesta y como esta apreciación pública la llevó a convertirse en presidenta, en candidata y después presidenta. La CEP, de hecho, la levantó el 2004. Exactamente, y de hecho el Alejandro me respondió, bueno, pero es que yo no voy a subir un tanque, haciendo como esa famosa foto del Ah, de tanque, veras, lo que provocó sí, claro. el antes y el después, en fin. Pero a mí me gustaría su opinión, y por esto que ya lo están recogiendo los medios y se está repitiendo harto, y el Alejandro además no ha hablado mucho del tema, habló con nosotros, pero no ha hablado abierta y mucho de este tema. Pero ¿cómo miran a la posibilidad de un Alejandro Guillé como candidato presidencial? Mira, Gloria. a mí me pasa que a mí él particularmente me gusta como figura política, porque creo que tiene una cosa, esto no tiene que ver con juventud o no, a propósito de los temas de renovación y clásicos que en el fondo de la discusión hoy en día, no tiene que ver con que si es mayor o menor, digamos, sino que tiene que ver con cuán o no vinculado se ve aquello que hoy en día es súper criticable de la política, digamos, que esta idea de los privilegios, esta idea de gente que está metida en cosas que son un poco oscuras, y yo creo que él representa una cosa bien distinta, a mí en particular, yo miro con harto interés la figura de Alejandro Guillé. Ahora yo creo que el punto es que aquí hay un desafío que es mucho mayor y que yo creo que trasciende la cosa de la figura política, incluso a propósito de la experiencia de Michelle Bachelet, que es en el fondo cómo uno hace un gobierno de coalición amplia como el que tenemos ahora, entendiendo que aquí hay no solamente la necesidad de que haya un liderazgo importante, sino que detrás de eso hay ideas, hay programas, hay proyectos políticos que
yo creo que han tenido mucha dificultad en esta gran coalición que es la nueva mayoría centro-izquierda para poder llegar a un buen puerto. Bueno, él decía lo mismo, ¿ah? Entonces, decía, pero mira, que hay muchas tareas pendientes si es que alguien quiere aproximarse. Y yo creo que lo más peligroso que nos podría pasar, que yo creo que fue finalmente la experiencia de los últimos periodos de la nueva mayoría, es que dado que teníamos una candidata que era súper incombustible en la primera elección y en la segunda también, nadie tuvo duda de que si Michelle Bachelet llegaba iba a haber alguna posibilidad que apareciera alguien que le combatiera, de hecho, la posibilidad de llegar a la presidencia. Entonces, se subordinó finalmente al liderazgo la posibilidad de discutir en serio un programa. Entonces aquí había un montón de cosas, de temas en los programas, compromisos políticos que a la hora de la implementación, de la discusión, del diseño concreto, ha encontrado un montón de dificultades. Gente que se comprometió con un programa finalmente después no quiere apoyarlo. Y entonces creo que ahí hay un tema. La figura que encabece eso, que tenga la posibilidad de verdad de discutir el programa, de verdad de ponerse de acuerdo, de verdad de decir cómo se hacen las cosas, me parece que va a ser la figura que va a poder exitosamente finalmente liderar este proceso. Y sea Alejandro Guillé estupendo y si no otro también, pero yo creo que ese es el punto. Sí, yo que sea periodista un presidente de la República. O sea, mira, a ver, es difícil. Está político, sí, ¿ah? Si no, no. Es difícil tomar distancia, por lo menos yo como presidenta del Colegio de Periodistas, tomar distancia desde qué punto de vista. Yo diría que el senador Guillé, particularmente con los temas relacionados a las políticas públicas en materia de comunicación y libertad de expresión, siempre ha sido una persona muy colaborativa, que sin duda, como muchos, ha cometido también equivocaciones, errores, a propósito de la ley Mordaza, donde él asumió públicamente un error. Pero creo que ha sido, en ese sentido, un tipo, primero, que se ha preocupado de temas que muchos le han hecho el quite, y me parece que eso es interesante, a propósito de esto de la falta, la carencia de políticas públicas en materia de comunicaciones y periodismo. Pero también ha sido un tipo que se ha posicionado, pese a que fue un candidato independiente que ocupó un cupo radical, se ha posicionado desde el punto de vista del progresismo. A mí eso me parece interesante también. O sea, más allá de que yo he planteado en varias ocasiones que a mí me parece que el debate hoy día no tiene que estar sobre nombres, y yo creo que él hace muy bien en no referirse directamente al punto, porque me parece que le hace un flaco favor al debate profundo de la política. Sí, sin duda causa interés su nombre, sus participaciones en distintas discusiones, y porque además él es una persona que dista y se diferencia de otros nombres que por fuerza de que muchos han querido instalar sobre la mesa esos nombres, son nombres que representan, y que no tiene que ver con edad, yo en eso estoy de acuerdo con Gloria, pero es que sí representan una vieja manera de hacer política. Habla de Lagos, Sebastián Piñera, exacto, me refiero hoy día, exacto, me refiero a Lagos, a Sebastián Piñera, por ahí Insulza, es decir, es gente que lleva, insisto, sin criticar la experiencia, yo creo que la experiencia en política es importante y valorable, pero cuando estamos hablando de personas que probadamente hoy día han ilustrado o han sido los liderazgos de una manera de hacer política que se ha evidenciado en crisis, yo creo que es complejo. O sea, es complejo insistir en sostener liderazgos que han ilustrado cómo, en el fondo, durante sus conducciones políticas, el poder político y económico se vinculó de mala manera, se generaron prácticas equívocas a la hora de definir, por ejemplo, candidaturas y liderazgo en determinados espacios de la institucionalidad pública. Entonces, no solo no reconocer ese error, sino insistir en que esas mismas personas sean las que conduzcan procesos nuevos. Yo creo que, por lo menos para mí, insisto, sin entrar en el debate del nombre, el detalle, que creo que no es lo primordial, a mí me genera una distancia. O sea, yo creo que hay que hacer un análisis respecto de esas equivocaciones, de un modelo que ilustró y ha ilustrado y sigue ilustrando, a propósito de lo hoy día de Antofagasta Minerals y el ex ministro Insunza, ha demostrado estar en crisis. O sea, eso no podemos obviarlo. Y por supuesto, paralelamente a eso, la discusión del programa. Yo creo que aquí el debate de fondo ideológico, político, es un programa que represente al hastío que hoy día sienten muchos y que no han ido a votar, y que las primarias lo demostró aquello. Entonces, con esas dos variables y con una persona que ha sido interesante en sus planteamientos, yo creo que sin duda hay un posicionamiento entretenido, interesante. Es para darle una vuelta a esta cosa como a la disonancia cognitiva que parece que hay entre como una sociedad que ha ido cambiando, que en el fondo pone tema y que pareciera que quiere cambio ya no chiquitito, sino que más radicales, y esos distintos estudios lo muestran, y que finalmente, más allá de la opinión crítica tengan los políticos, en el fondo efectivamente cree que aquí tiene que haber un proyecto, no sé. Y la aparición de figuras como del pasado, en el fondo. Joaquín Lavín.
Sí, o sea, Joaquín Lavín, Ricardo el Lagos. propio Ricardo Lagos, Sebastián Piñera, que son en el fondo fórmulas probadas con mayor o menor éxito, pero fórmulas probadas en un escenario totalmente distinto. Sí. Entonces parece tan extraño que hoy es en un día... contrasentido. Pero es un eso contrasentido. no demuestra ese como puente quebrado que hay entre la élite más política y la propia ciudadanía. Es que ahí yo tengo dudas, fíjate. Si no es la y misma sabes que las ciudadanía dudas que lo incluso, levanta. creo que tengo dudas respecto a los instrumentos que se construyen, porque finalmente varios de los instrumentos que se empiezan a construir son en base primero a nivel de conocimiento. Nadie podría dudar que a los expresidentes todo el mundo los conoce, digamos. Pero sobre eso se construyen preguntas en varias encuestas que tienen que ver más bien con si aprueba o no aprueba, le gusta o no le Como gusta. la profecía autocumplida un poco, ¿no? Exacto, y Ya. entonces finalmente terminamos hablando de potenciales candidatos que en rigor no lo son, porque no hay una pregunta todavía y de hecho no hay un escenario siquiera electoral planteado como para que uno pueda hacer la pregunta, que es la pregunta correcta: ¿por quién votaría usted si la elección fuera el próximo domingo? Y en base a un escenario más o menos dado. El escenario es tan líquido hoy en día que es bien difícil plantearse la posibilidad siquiera de saber cuál sería el resultado. La gente ni siquiera visualiza, yo creo, la elección presidencial todavía. Entonces, me parece súper peligrosa la discusión a la que finalmente se nos lleva, que finalmente es figura por sobre la discusión de proyectos de país. Si finalmente aquí lo que yo me imagino que tiene bien distanciada la gente de la política, que finalmente respecto a los temas que son sustantivos, pensiones, salud, o sea, las cosas que la gente vive todos los días, no hay respuesta clara de cómo se va a hacer. Po. Hay ideas probablemente, hay ejes programáticos generales, queremos avanzar hacia una educación más justa, pero ¿y eso y cómo se hace en lo concreto? Y vemos a los chiquillos tomándose los liceos, los vemos marchando en la calle. ¿Por qué? Porque en el fondo la respuesta de la política pública es insuficiente. Entonces, creo que el debate que estamos teniendo permanentemente, que bueno, me parece que es sano, pero está mal planteado porque parte como al revés. Y me parece que Guille ahí hace un punto, o sea, que en realidad, y que es difícil para él mismo salirse de ese debate, porque en el fondo permanentemente se le pregunta por la candidatura y finalmente no por lo que él quisiera representar, que me parece que es lo más sustantivo. Sí, y yo creo que es interesante también Javier Olivares. que la ciudadanía o que las organizaciones políticas, sociales, etcétera, también instalemos un poco el eje verdadero del debate, o sea, cambiemos el eje más bien y instalemos lo que es verdaderamente importante, que es pensar, y en este escenario un poco, comillas, preconstituyente, que hemos estado varios debatiendo, juntándonos a pensar lo que queremos para una nueva constitución, pensar, bueno, cómo se traza o cómo se podría trazar un nuevo ejercicio de gobierno, un nuevo programa de gobierno. ¿Quiénes nos gustaría que no solo que estuvieran presentes, sino también que condujeran determinados procesos? ¿Qué queremos democratizar? ¿Cómo? Yo creo que esas son las preguntas que nos tenemos que hacer hoy día y a mí me parece lamentable, lo hemos discutido muchas veces aquí, que en el fondo la falta de pluralidad editorial y económica de los medios de comunicación efectivamente te obligan a dar un debate forzosamente en virtud de nombres. Y eso te reduce finalmente la posibilidad de profundizar en lo importante. Entonces tú estás ahí, tú vas a un programa o vas a un espacio de debate público y lo primero que te preguntan, oye, ¿te gusta Lagos o no te gusta Lagos? Cuando en realidad... que es lo mismo que pregunté yo. Pero no, ¿cómo? Pero vea, pero justo pregunté eso. pero es comprensible en el fondo, porque uno también está en eso y finalmente uno también se pone a pensar, bueno, ¿qué respondo yo con eso? La verdad, claro, si tú me preguntas a mí, no es mi candidato, nosotros fuimos oposición desde mi sector a su gobierno, etcétera, pero es que creo que la discusión además no está en defenderlo o en criticarlo. Creo que ese no es lo interesante de discutir, más allá de que yo entiendo el ejercicio periodístico, el titular, también soy periodista, lo puedo entender, pero mira, solo para dar un ejemplo, a mí me tocó estar el otro día en un panel con el expresidente de la Democracia Cristiana, el senador Ignacio Walker, y el senador Ignacio Walker hacía una crítica muy severa, como las que son muy clásicas y típicas en él, a lo que ha hecho la nueva mayoría en distintos aspectos. Y entre ellos él decía y señalaba que la nueva mayoría adolecía de poder conectarse con la gente, que su gran problema es que se había un poco desconectado de lo que a la gente realmente le importaba. Entonces tenía todo un discurso de que había que rectificar, de que había que cambiar cosas, mejorar la gestión, etcétera. Acto seguido de haber dicho esa gran crítica, haberla debatido, etcétera, él decía, porque le preguntaban los periodistas, se hablaba un poco respecto de su interés por ser candidato en el fondo. No lo decía explícitamente, pero sí respondía a preguntas respecto de eso. Entonces yo en ese momento le planteé, y lo planteo, un poco el planteamiento que hacemos aquí, le decía, pero senador, ¿no le parece un contrasentido lo que usted está diciendo? Porque usted está haciendo una crítica a un ejercicio de una administración del gobierno
por haberse equivocado en los temas programáticos, en los temas de gestión, y usted está solicitando una mayor conexión con la ciudadanía. Francamente, ¿usted cree que la ciudadanía hoy día lo vincula, le interesa? ¿Es el debate profundo que quiere dar respecto de si un senador o un expresidente es el mejor candidato? Yo creo que no. Yo creo que la gente hoy día no está en eso. No está en ese debate. Me atrevería a decir que tengo la certeza. Entonces, creo que son otras las preocupaciones. Y me parece que si nosotros no logramos entender y visualizar y poner sobre la mesa esas preocupaciones, llámese educación, llámese salud, oye, llámese previsión, llámese incluso el tema de la delincuencia, pero respecto del trasfondo de la delincuencia y de las políticas de seguridad, me parece que si no vemos eso es como repetir la crónica de una muerte anunciada. Y es evitar sacarle la vuelta al debate de fondo. Y lo más complejo tal vez, claro, es que podamos tener efectivamente una elección el próximo año, tal vez con niveles más bajos de participación, donde se elijan más o menos lo mismo y en el fondo no pase nada, ¿no? Exacto. Y entonces esta brecha gigantesca que se ha abierto entre la ciudadanía y la política se siga profundizando aún más. Yo creo que una democracia en la práctica no resiste mucho una situación de esas características, porque finalmente esta no es una sociedad donde los niveles de igualdad que existen, por ejemplo, en muchos países de Europa, finalmente resista la permanencia de un sistema político donde la participación es escasa, ¿ah? Y donde se le consulta, como en el caso de los suizos, algunas cosas que pueden ser relevantes y la gente participa. No, esto no es esa situación. Esta es una situación de un país donde nos han generado, donde las brechas en materia de desigualdad, la gente desde que nace hasta que se muere enfrenta una serie de inseguridades en la vía. La gran promesa al final del gobierno de la presidenta Bachelet el primero era romper justamente con esa que era desde la cuna el sistema privado de salud, las propias ISAPRE, claro, etcétera, digamos. Entonces, yo creo que hay algo que hacer ahí desde la perspectiva de la sensación de abuso de las personas permanente, donde finalmente la gente siente que la clase política o el mundo político está coludido finalmente con las empresas, y aquí hay una cosa donde se arreglan algunos y el resto que le vaya como le vaya, que yo creo que ya no es posible. Y detrás de esa discusión, entonces la política tiene la obligación de dar alguna perspectiva, tiene la obligación de plantear algo distinto. Si la nueva mayoría quiere resistir los embates en un próximo gobierno, más allá de que quien encabece ese proyecto político, tiene que tener claridad respecto a qué es lo que le va a ofrecer al país, pero en lo concreto, en lo real, y cómo va a resolver las diferencias que hay en el interior. Y yo creo que eso no está resuelto para nada. Ahora, la pregunta que yo hago, la voy a dejar para el otro bloque, respecto a lo mismo, es que entendiéndolo súper bien, porque a mí me pareció interesante, por ejemplo, para la anterior elección presidencial, el debate que hubo, el cierto debate que se dio a cierto nivel, porque eso es lo que les quiero preguntar de fondo respecto a los programas. A mí por pega me tocó leer todos los programas de los distintos candidatos y sacar lo que me gustaba, lo que no, y en fin, uno hacía ciertos paralelos para poder hacer preguntas después, y en fin. Y en los programas se notaba cuál era la intención de los gobiernos. Pero, y después había una frase que tenía la nueva mayoría que todavía lo ocupa, pero se ha ido desdibujando, pero desde un principio era, aquí se votó por un programa. Y efectivamente se hizo campaña con un programa que evidentemente se resumía en ciertos eslogan para que entrara a la ciudadanía de una mejor manera. Pero si estamos en un país donde no hay participación, donde no hay ni una canalización para la participación, hoy día la gente ve en las redes sociales los que las ocupan como una forma de poder patalear e instalar lo que piensan, ¿cuánto efectivamente un programa... entramos a una época en que un programa puede hacer la diferencia, en que alguien se mete a ver qué dice un programa, en que eso realmente vale algo, o sea, vale, pero que valga porque la gente lo ve o lo siente o lo busca o se mete o se abre una participación ciudadana real para que alguien diga, mire, yo creo esto del programa. Y ahí yo creo que estamos en un terreno súper pantanoso y por lo menos por un tiempo vamos a estar siempre votando por figuras más allá de los programas. ¿En qué momento cambiamos? ¿Cómo se cambia eso? Y lo voy a dejar planteado así. No sé si hay una respuesta muy clara porque es como la pregunta del millón. 9:59. Hacemos una pausa aquí en Combinación Clave. Estamos conversando con Javier Olivares, presidenta del Colegio de Periodistas, y con Gloria de la Fuente, que ha vuelto de Chile 21 y que está ya en agosto, asume como directora ejecutiva de Chile 21. Volvemos. ¿Hacia dónde avanza el país? En minutos volvemos con miércoles editoriales en Combinación Clave. El tiempo pasa volando. 10 de la mañana, en punto. 92.9. Yo escucho la clave.
Si tú eres de las que se preocupa de dar lo mejor a tu familia, la que da su receta por Facebook, la que da sin esperar nada a cambio, la que da ideas para el fin de semana, la que da consejos por WhatsApp, la que da orden y malcría, la que da permiso, la que da su hombro, la que da amor... Entonces, dale Manantial a tu familia, porque darles agua purificada les hace bien. Manantial no contiene cloro, es libre de sodio y es 100% pura. En Manantial, despachamos gratis toda la pureza y frescura que merece tu familia. Contáctanos al 600-427-2200 o solicítalo en manantial.com. Manantial es vida. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. ¡Vamos que se puede! ¡Vamos! Los campeones volvieron con todo a la cancha. Por eso, contra Colombia, vamos con toda la chispeza. Puesta paleta categoría D a 3.990 pesos el kilo. Parrilleros y vienes la preferida. San Jorge y Vinter, 30% de descuento. ¡CHI! ¡Sí! Casa Mía es más que una residencia de adultos mayores. Es un lugar para vivir plenamente la vida. Departamentos de 3 tamaños con enfermera y médico residente. Plena independencia para vivir los años dorados. Actividades semanales como taller de pintura, coro y bingos. Contáctenos. Casa Mía, Normandía 1882 Providencia. O a nuestra web residenciacasamia.cl. Cuando voy al gimnasio o salgo a trotar, preparo mi caramayola con un solo sobre de Spring, el verdadero jugo con sabor y aroma a fruta. Spring te mantiene hidratado, listo para entrenar, competir o simplemente para compartir un exquisito jugo en familia. Spring, como recién exprimido. Teatro Caupolicán presenta el concierto inolvidable, La Nueva Ola. Cecilia, Marisa, Luz Eliana, Luis Dimas, Blue Esplendor y desde Argentina, el gran Jaco Monti. 26 de junio, 18 horas. Entradas por sistema Ticketek, Falabella y sin cargo por servicio en tienda K-Music y en boleterías del teatro. Un concierto imperdible. Seguimos analizando la contingencia. Súmate a nuestro panel y opina con nosotros. Estamos en Combinación Clave. 10 de la mañana con 2 minutos. Como siempre, están invitados a participar con nosotros en el hashtag Combinación Clave sobre los temas que estamos abordando, sobre otros que quieran poner sobre la mesa. Estamos en el estudio con Gloria de la Fuente de Chile 21, próxima a ser la directora ejecutiva de Chile 21, y estamos con Javier Olivares, presidenta del Colegio de Periodistas. Chiquillas, antes de irnos a la pausa, decíamos, como tema de reflexión, ¿de qué manera atraemos a la ciudadanía que efectivamente ingrese a conocer un programa? Y lo pregunto porque estoy súper de acuerdo, de repente conseguirse un programa y leerlo completo es bien árido, pero hay varios organismos a través de sus páginas web que hacen el ejercicio de facilitar las cosas. Por ejemplo, en La Vega, que yo sé que hace Ciudadano Inteligente, pero lo hacen otros más también. El Consejo para la Transparencia está en un esfuerzo. Están en esfuerzos por tratar de aterrizar ciertas cosas, ponerlo en un lenguaje más amable, separarlo visualmente para que sea más amable de leer, porque efectivamente eso es un tema también. Y acercar a la ciudadanía a estos temas que son de fondo, respecto a por quién yo me inclino a la hora de votar. Pero yo creo que uno tiene que mirar la discusión en dos planos. Ya. Uno, el plano que tiene que ver eminentemente con la ciudadanía, lo que uno le va a ofrecer a la ciudadanía. Yo creo que cada vez más debiera ser, y es más bien la expectativa más que probablemente el ejercicio de realidad, vez más debiera ser importante para la ciudadanía saber que por quien vota no es solamente una figura, en el fondo atractiva, interesante, sino que esa figura representa algo y tiene la posibilidad de movilizar aquello que en el fondo corresponde en términos de principios, políticas públicas, etcétera. Yo creo que eso es una cuestión súper relevante. Pero lo segundo tiene que ver, más allá de la discusión con la ciudadanía, con el plano eminentemente político, lo que hacen en el fondo, lo que hacen las coaliciones. Y ahí es donde yo creo que hay un punto relevante. O sea, que incluso anterior. Ni la nueva mayoría y ni el Chile Vamos, Avanza, no sé cómo se llama el nuevo referente. Chile Vamos, que ahora tiene como un quinto nombre a esta altura. Sí, a mí también me costó porque decía Vamos paréntesis, Chile. Que ahora tiene como 3 candidatos para Santiago. No sé si total. Entonces, claro, ahí hay una cuestión que no, en el fondo no está resuelta, que tiene que ver con cómo funcionan las coaliciones en Chile. Las coaliciones hasta, yo creo, el año 2000 más o menos, desde la recuperación de la democracia del 90, funcionaban en base a
la figura del adversario o no, dependiendo de dónde parara, que era Pinochet, que era la amenaza permanente, la regresión autoritaria, ese pasado que nadie quería, y entonces en función de eso todo el mundo se ordenaba. Y por lo tanto, entonces aquello que podía prometer estaba acotado a ciertos márgenes, qué sé yo. De ahí en más, yo creo que la exigencia de las coaliciones políticas ha sido otra. Y lo que yo me temo es que esas coaliciones políticas no han tenido la capacidad para plantearse esos debates distintos. Pinochet se murió, salió de la comandancia del jefe del ejército, después se murió, es el orden correcto de las cosas, por cierto. Y se acabó ese dilema. Tenemos dilemas pendientes todavía sobre el pasado de derechos humanos, pero finalmente hay aquí una cuestión que más o menos está resuelta. Y ahí las coaliciones políticas debieron pensar en hacer las cosas de manera distinta, en prometer cuestiones o, en fondo, generar algún tipo de coalición o acuerdo político en torno a materias, a temas, a proyectos de país. Y yo creo que eso no está resuelto en ninguna de las coaliciones políticas. Vemos como en la derecha este nuevo referente político que ahora agrupa, que no sé qué, pero finalmente viven peleando y hay un problema permanente en la derecha de la hegemonía de la UDI por sobre Renovación Nacional, que se evidencia ahora, por ejemplo, la discusión que tienen sobre Santiago, que la Cecilia Pérez sale trasquilada, Renovación Nacional nuevamente pareciera va a tener que agachar el moño y la UDI impone en el fondo su liderazgo ahí. Y luego, en la nueva mayoría, hoy en día Concertación más el Partido Comunista, los referentes en el fondo que están ahí, tampoco tiene una discusión súper sustantiva sobre el proyecto país que quiere. Tiene ideas de políticas públicas, matrices, estructurales, relevantes, pero no tiene un acuerdo respecto, por ejemplo, a cómo resolver disensos, o cómo hacemos, o más allá de las ideas de proyecto que tenemos, en cómo eso, en el fondo, se hace efectivamente carne, con qué partimos en la reforma educacional, qué es lo que debiera ser más relevante o menos relevante, cuánto vamos a sacrificar el tema, por ejemplo, vamos a finalmente castigar el tema del lucro por sobre, por ejemplo, el acceso a la educación. Ahí hay una discusión que no está hecha y que me parece que incluso en la experiencia internacional, uno mira el caso uruguayo, que siempre citamos el Frente Amplio, pero incluso el acuerdo del SPD con los demócratas cristianos en Alemania, que finalmente se pusieron de acuerdo durante muchos meses en torno a un programa, ahí hay unos ejercicios relevantes en torno a cómo uno arma coalición para que puedan ser gobierno. Todo lo demás, o todo lo que tenemos nosotros ahora, yo creo que nos sirve para ganar elecciones y en eso somos súper eficientes, pero nos sirve para gestionar un gobierno, para gobernar. Chuta, yo siento, a ver, hay cosas que comparto, hay cosas de las cuales me siento un poco más ajena, porque esto de, por ejemplo, construir determinadas correlaciones políticas para poder ganar elecciones, la verdad, del sector que yo provengo, para nosotros es súper novedoso. No, nuestra experiencia, la verdad, ha sido bastante distinta. Nuestra experiencia histórica ha sido poder efectivamente construir debates políticos programáticos que inspiren determinadas candidaturas, que obviamente tengan una determinada valoración dentro de nuestro partido, dentro de nuestro sector. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos, si tú revisas los candidatos presidenciales que apoyamos desde el fin de la dictadura, transición pactada hasta los últimos años, siempre fueron procesos de debate interno de la izquierda que significó construir programa conjunto, incluso algunos partidos que se molestaban, que iban, volvían, que hacíamos espacios donde definíamos precandidatos primero, candidatos después. Entonces tenemos una praxis, yo diría, en ese sentido, de mucho debate, muy participativa, que a mí me agrada mucho. Y yo tengo la impresión de que al menos el inicio de la nueva mayoría, y creo que hay una cuestión clave que lo demuestra, al menos al inicio de la nueva mayoría se dio un debate muy rico desde el punto de vista político. Y ahí adhiero a la diferencia que hace Gloria desde el entendido de que hay dos debates a la hora o dos discusiones paralelas a la hora de construir candidaturas, programas, etcétera. Una que está más dedicada a poder seducir a la ciudadanía a debatir políticas o programas, y otra que es más del activo político militante, ¿no? Y que tiene que ver con cómo nosotros somos capaces de generar un programa conjunto en un determinado espacio de conglomerado, de coalición, etcétera. Y yo creo que ahí al inicio la nueva mayoría hizo un buen ejercicio, y insisto, hay una cuestión que lo ilustra que me parece que es la reforma laboral, que se introdujo como pilar de debate y que no era inicialmente que se introdujo después, de hecho, que se introdujo después como pilar de debate del programa y que obviamente responde a que hubo un sector de la izquierda y de los trabajadores que instalaron este tema en el debate de en ese momento los partidos que estaban construyendo un programa. Entonces
Lo que quiero decir con esto es que a mí me parece que la nueva mayoría, habiendo hecho un muy buen ejercicio inicial, con dificultades, no exento de poder encontrar experiencias distintas, una parte de la izquierda que venía acostumbrada de otra experiencia, un poco los partidos más socialdemócratas y de centro que venían de una construcción, como dices tú, muy electoral también, pero que nos encontramos y hicimos un programa. Para mí el problema vino después, que es cuando tú, a la hora de poder efectivamente llevar ese programa a materias concretas de políticas públicas, de proyectos de ley, tú ves que hay gente y connotados dirigentes de ciertos sectores de esta misma coalición de gobierno que se descuelga y que empieza un poco a plantear que en realidad hay disenso o hay dudas o hay disyuntivas respecto de cuestiones que fueron acuerdos colectivos. Entonces, a mí me parece que eso le resta credibilidad a una coalición, sin duda, pero sobre todo a esos actores y a esos sectores que finalmente, luego de haberse comprometido a algo, lo reniegan o generan disenso. Ahí yo tengo una duda, y no es una pregunta retórica, es cierto, porque de verdad que no lo tengo resuelto. Yo no sé si eso se produce, entre otras cosas, porque el nivel de detalle del programa no era tal que generara acuerdos hasta como en los mínimos, por ejemplo, en materia educacional por dónde empezar, en materia laboral, que se entendía por pacto de adaptabilidad, que es una cosa que aparece como conejo en el sombrero en algún minuto. No sé si es eso, finalmente, que no hay un nivel de detalle que permita en el fondo como disminuir el conflicto, o más bien que efectivamente esta coalición, o sea, está básicamente pegada con chicle, entonces no hay una posibilidad de resolver, porque finalmente el origen fue súper electoral y no logró. El propio Osvaldo Andrade lo ha dicho en su minuto, esta coalición no ha logrado finalmente transformarse efectivamente en una coalición política, porque detrás aquí ha costado un montón, en el fondo, tener una mirada común. Yo creo que ¿sabes qué? Yo creo que son las dos cosas, porque mira, tú citabas el ejemplo del Frente Amplio, y desde el punto de vista del análisis incluso de clase, uno que es a lo mejor más, no sé, viene de una vertiente marxista, yo diría que aquí nosotros estamos en una alianza no solo ideológicamente diversa, sino además policlasista, o sea, donde tú tienes sectores de clase trabajadora, digamos muy precarizada, y tienes otros sectores que son parte de la élite, y eso obviamente genera diferencias también, ideológicas, de praxis, política, etcétera. Entonces, obviamente eso te genera una dificultad, pero eso lo sabíamos, o la nueva mayoría lo sabía desde el día 1 en que se sentó a conversar, digamos, que esa diferencia era parte de esta coalición, de este acuerdo programático político, como se le llamó en algún momento. ¿Te acuerdas que hubo un debate respecto de cómo se le denominaba, que no era conglomerado, que era alianza, etcétera? Un poco que demuestra esta diferencia. Y otra cuestión concreta es lo que pasa a la hora de ejecutar ya la letra chica del programa. Yo no sé si un programa puede tener el detalle a tal punto de decir qué proyecto de ley ingresa primero en una determinada materia. Yo creo que eso es... O sea, no el proyecto de ley, pero sí, por ejemplo, pero sí, me parece un poco complejo. Los énfasis. Tal vez se pudo ajustar más. Yo lo que tengo la impresión de que tal vez con menos experiencia en este tipo de coaliciones policlasistas y supraideológicas diversamente, pero sí creo que, y la experiencia uruguaya lo dice, que ahí lo que prima es la voluntad y la convicción política de que juntos hacemos una correlación favorable para hacer cambios que son a la larga más democratizadores. Pero además si no esa hay, convicción no está, creo que... Además en el Frente Amplio hay una otra característica que es particular, digamos, que no es que no haya diferencia. No, sea, las Pepe hay. Mujica es muy distinto a Tabaré Vázquez, absolutamente. En temas de políticas públicas relevantes como el aborto, por ejemplo. Así es. Pero es una coalición política muy amplia, donde además no solamente hay partidos políticos, hay movimientos sociales, y esto constituye finalmente una gran coalición política donde tienen al menos un estatuto mínimo de funcionamiento que está escrito, por lo demás, para poder resolver sus disensos. Ahora, y eso en Chile no existe. Pero quiero agregar algo al debate. ¿Cuánto influye en todo lo que estamos hablando y lo que le ha pasado a la nueva mayoría los casos de corrupción en la política respecto a lo que pasaba de fondo, a la discusión del programa, al avance de gobierno y a una ciudadanía mucho más empoderada, pero además mucho más desconfiada de lo que se hace? O sea, yo hago la fantasía siempre de pensar, ¿qué hubiese pasado con el mismo programa de Bachelet si no hubiese existido el caso Cabal o si no hubiese existido platas de SQM y Penta, por ejemplo? ¿Cuán distinto habría sido este gobierno? ¿Cuán distinto habría sido el desarrollo de las políticas? El que todos nos subimos al barco, nos bajamos del barco. ¿Y cuál es el rol de una ciudadanía que todo lo ve con sospecha y con razón?
Yo me temo que, disensos sobre los temas del programa había incluso antes de los propios casos Cabal. Recuérdense la reivindicación del tema de la cocina en el primer año de gobierno a propósito de la reforma tributaria. La concertación. Sí, totalmente. Lo que pasa es que ahí hay prácticas instaladas que en el fondo funcionaban perfectamente y hoy generan como una especie de disonancia respecto a cómo ha cambiado el mundo y la sociedad chilena también. Hoy en día que haya 5 personas que en un café toman una decisión y nuestra decisión no se toma en el Parlamento, a uno le parece hoy día aberrante. Durante 10 años probablemente eso era la práctica política. Entonces yo creo que hay como una mezcla de cosas. Uno, que creo que efectivamente no hubo acuerdo dentro de o en los varios de los ejes que en el fondo eran como capitales dentro del gobierno, y eso generó las diferencias y le habría generado con o sin estos disensos o con estos casos de corrupción. Ahora, yo creo que los casos de corrupción en particular han tenido dos efectos. Respecto al caso Cabal en particular, ha generado probablemente una mayor debilidad del gobierno para poder enfrentar este tipo de materias. O sea, al gobierno y particularmente a la presidenta Bachelet le ha costado recuperarse mucho, sí. Después de ese fatídico febrero donde probablemente fueron 2 semanas decisivas en torno a la toma de decisiones, la salida o no salida del hijo de la presidenta, que finalmente le han costado muy caro al gobierno. Pero yo creo que ese costo ya se pagó. ¿Y qué es lo que ha implicado en términos políticos? Que yo creo que a la presidenta le ha costado, después de eso, volver probablemente a reordenar una coalición que ya estaba de antes suficientemente desordenada. Y en términos políticos, todo el resto de los casos de corrupción no hacen sino, creo yo, solamente como aumentar esa brecha de desconfianza que ya en Chile se venía viendo incluso antes de los casos de corrupción. O sea, la debilidad o la desconfianza en los partidos políticos, la debilidad o desconfianza en el Parlamento, la debilidad o desconfianza en el Poder Judicial, etcétera, venía probablemente instalado mucho antes de que estallaran estos casos de corrupción. Yo creo que lo que hacen es solamente confirmar como la hipótesis, si tú quieres, que andaba trayendo la ciudadanía, que en realidad toda esta cuestión aquí es una especie de gobiernos o de élite que están aquí coludidas y que en el fondo nosotros aquí salimos para atrás. Yo creo que ese es básicamente el gran efecto de esta cuestión. Oye, son las 10:16. Yo quería ir cerrando este tema para pasar a otro. Solamente mencionar que está en pleno desarrollo, lo estoy viendo en imágenes de CNN, sí. La formalización a Pablo Longueira por el caso SQM. No va a ser seguramente una formalización tan corta porque habla la Fiscalía, pero hablan los otros involucrados, hay más abogados querellantes, en fin, así es que les vamos a estar contando durante la mañana lo que pasa con esta formalización. Y las quería llevar a otro tema y que ha provocado protestas públicas, ayer lo vimos, de víctimas o familiares de víctimas de casos de derechos humanos. Y esta idea es un acuerdo en el Senado, lo hablamos con Alejandro Guille también, un acuerdo en el Senado para que se tramite una ley que le entregue ciertos beneficios a los reos. Esto es los reos en general. Estamos hablando de los que son mayores de edad y tienen problemas de salud, para que puedan terminar sus días en su casa, digamos, cumplir condena en sus casas. Esto sería para todos los reos e involucraría también a casos de violadores a los derechos humanos. ¿Qué piensan ustedes respecto a eso y cuál es la posición que toman? No, a mí me parece nefasto. Creo que es una muestra más de insistir a través de acuerdos que a mí me parece cupulares. Yo no sé qué habrá dicho el senador Guillé y no sé qué... Él lo apoyó. Él está de acuerdo porque entiendo que firmó, digamos, este acuerdo transversal. Yo estoy en absoluto desacuerdo porque creo que... primero, me genera suspicacia que sean sectores de la extrema derecha los que hayan iniciado esta idea, digamos. Y me genera suspicacia porque finalmente, si uno revisa las causas de derechos humanos, uno observa que los principales, condenados y que están hoy día en proceso previos a poder ingresar a cumplir condenas o en la cárcel, son gente que son, obviamente, por razones obvias, históricas, absolutamente mayor, digamos, o sea, gente de avanzada edad, en muchos casos, a lo mejor a puertas de estar enfermos o que tienen enfermedades. Entonces, finalmente resulta ser como una especie de medida ideal o ajustada a este tipo de presos. Entonces, a mí me parece que la suspicacia, la sospecha que tiene la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos es muy legítima y, es más, yo la comparto. Entonces, ante esa suspicacia, donde volvemos a ver a sectores de la extrema derecha que defendieron, que fueron parte del gobierno, o más que del gobierno, de la dictadura cívico-militar, y de todo lo que ese poder asociado estuvo y se mantuvo en los años de la transición pactada, la verdad es que la primera reacción que puede tener cualquier sector progresista, creo yo, es sospechar. Entonces, no me parece, me parece que son dos debates distintos el poder
pensar en condiciones de humanidad para reos. Creo que si eso es lo que queremos, bueno, hablemos entonces de una reforma sustantiva y amplia a las cárceles de Chile, busquemos mejorar las situaciones de hacinamiento, donde hay jóvenes, adultos y mujeres que sufren y padecen situaciones gravísimas. No nos olvidemos de los centros de reclusión o de orientación infantil, lo que ha pasado con Sename. O sea, si queremos de verdad preocuparnos de los derechos humanos, de las personas que están privadas de libertad, hagamos una reforma sustantiva y no hagamos medidas que están ajustadas casi a la perfección a quienes fueron violadores de los derechos humanos y que además muchos de los cuales han sostenido históricamente este acuerdo y práctica, ¿verdad?, de silencio pactado entre las Fuerzas Armadas que ha impedido conocer los culpables de personas que todavía, por ejemplo, están desaparecidas o han sido ejecutadas durante esta dictadura cívico-militar. Fíjate que me pasa con este caso lo siguiente. Yo entiendo las razones humanitarias y por lo demás las comparto. Me parece que las razones humanitarias además no discriminan entre más malo o más bueno, sino que en el fondo se aplican universalmente. Ahora, a mí lo que me pasa es que lo que esto devela finalmente es la sensación de impunidad que todavía existe en la sociedad chilena respecto a lo que pasó con los casos, con la justicia en torno a materias de violación a los derechos humanos. Aquí todos los que tuvieron que pagar finalmente no pagaron, y probablemente el mayor ejemplo de eso es lo que pasó con Pinochet. O sea, que vuelve de Londres, se la jugó todo el gobierno de mucha gente que por lo demás padeció la dictadura, y resulta que Pinochet llega a Santiago y se para de la silla de ruedas y levanta los bastones. Una imagen tremenda, pero que me parece que grafica muy bien la sensación de impunidad respecto a un montón de violaciones de derechos humanos. Además, gente encarcelada, en el fondo, pero en cárceles además de privilegio. O sea, yo creo por eso que el punto es que es lo humanitario finalmente también. Exactamente, o sea, se terminó cerrando uno de los penales donde estaban la mayor parte de los violadores de derechos humanos de cierto rango. Se terminó cerrando esos penales recién al gobierno anterior, o sea, después de 20 años de haber estado gobierno de derecha de la transición. Por lo demás, y terminó cerrando un penal con todo lo que eso probablemente implicó. Hoy en día todavía seguimos teniendo un penal de probablemente menor categoría, pero que no es la situación de los presos hoy en día en las cárceles comunes. Entonces, creo que la situación que yo creo que de la que hay que hacerse cargo, entendiendo las razones humanitarias, y yo tendo a compartirlas en general, porque me parece que uno no puede discriminar entre más bueno o más malo, sí, pero es que yo creo que hay detrás de eso una situación de impunidad y de sensación de impunidad que es bien permanente. Aquí se fue mucha gente presa, si tú quieres, a diferencia, por ejemplo, de otras transiciones donde nadie cayó preso. Vean ustedes la discusión que hay en Colombia hoy en día, por ejemplo, a propósito de la solución en el tema de las FARC. O sea, aquí claramente hay un tema de justicia transicional que es importante, pero que en el caso chileno la sensación de impunidad sigue ahí estando presente, porque finalmente, pese a que se llevó gente a los tribunales, pese a que finalmente se condenó gente en situaciones probablemente de privilegio que no habría tenido otro reo en otras circunstancias, un reo común, por ejemplo. Y ahí es donde yo creo que no es un conflicto que tenga fácil solución, porque para mitigar esa sensación de impunidad, de cosas que ya no se hicieron y que probablemente no se van a hacer porque la gente se está muriendo, ¿qué vamos a hacer? ¿Dejar que eso... esa gente se muera Gloria, ¿y cuál es? O sea, porque primero yo creo que no es una sensación de impunidad, yo creo que es una realidad de impunidad. O sea, hay impunidad que obviamente genera una sensación, eso estamos de acuerdo. Pero además yo pongo el punto... Si uno mira transiciones en general, la justicia máxima, o sea, todos los procesos de transición son siempre muy complejos. Sin duda, pero mira, uno puede mirar procesos que han sido mejores y procesos que han sido peores. O sea, por ejemplo, en el argentino, con todas sus dificultades, también Videla tuvo una situación distinta a la de Pinochet. Sí, totalmente. Entonces creo que hay para mirar para más y para menos. Uno puede mirar la situación de España con la guerra civil, donde tampoco han habido, digamos, juicios importantes, etcétera. Pero esta es nuestra realidad, es nuestra historia. Y yo lo que diría que efectivamente aquí no solo hay una sensación de impunidad, hay una impunidad real. No nos olvidemos que el dictador, el tirano, estuvo, sentado en un escaño en el Senado. O sea, estamos hablando de situaciones que cualquier democracia que se preside tal no soportaría, digamos, y que nosotros las soportamos y las experimentamos mucho tiempo. Pero además de esa realidad de impunidad, yo agrego que también, porque cuando tú planteas estamos todos de acuerdo, o yo estoy de acuerdo con las razones humanitarias, sin duda. Yo creo que estamos, o sea, sería difícil ponerse en una posición de decir, mira, yo no estoy de acuerdo con respetar los valores humanitarios, pero ¿qué es lo que es respetar eso? O sea, ¿respecto de quién? Respecto de las personas que fueron violentadas, que todavía no encuentran a sus familiares, que están desaparecidos, respecto de los violadores de derechos humanos que, como tú bien señalas, están en condiciones de privilegio. A mí me tocó ir por trabajo, digamos,
tanto a Punta Peuco como al penal Cordillera. Y en ambos casos, de verdad no parecen cárceles. O sea, son gente que tiene adentro equipos de música, televisores Cancha, mejores que las que tengo yo en mi casa, ¿te fijas? Canchas en el caso de Cordillera. Entonces, yo te digo, a ver, ¿cuál es la situación? Claro, están privados de libertad, sin duda, que eso es complejo. Pero yo no sé, o sea, por eso digo, si vamos a hablar de una reforma sustantiva a las cárceles para mejorar las condiciones humanitarias de los presos, hablemos en serio, porque yo no sé si la situación de la penitenciaría, digamos, es mejor o es peor, o sea, estoy segura que es peor que cualquier situación de cualquier reo en su momento en Cordillera o en Punta Peuco. Más bien mi punto es poner el énfasis en por qué sucede esta discusión que tenemos. Y yo creo que sucede esta discusión que tenemos, entre otras cosas, porque hay aquí, yo hablo de sensación, pero es efectiva en muchos casos, ¿no? Lo que pasa es que con qué te comparáis al final, pero hay aquí efectivamente una cuestión que tiene que ver con la impunidad, que no está vinculada necesariamente, aunque sea en algunos casos, pero no está vinculada necesariamente a la justicia, sino que a la forma en que finalmente esta gente que cometió violación de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, paga. ¿Ah? Y ha pagado en función de privilegios que probablemente no habría tenido otro. ¿Y por qué la sensación de impotencia respecto a entonces las razones humanitarias para que esta gente se vaya a morir a su casa? Porque finalmente, ¿cómo terminaron pagando sus años de cárcel y finalmente cómo terminaron pagando los crímenes de lesa humanidad en cárceles que son de características distintas respecto a otros presos? Entonces vamos a seguir en el fondo como aumentando o diferencias. Claro, las diferencias y además beneficiando, generando privilegios. Yo me he preguntado si esto hartas veces, a propósito de la discusión, y a mí no me deja de dar vuelta en la cabeza que si esgrimimos razones humanitarias para todos los presos, tienen que estar incluidos los derechos humanos. Que los derechos humanos son para algunos y para otros no. Es que ¿sabes lo que pasa? Que yo solidarizo con las familias, porque creo que además están en una situación súper de una vida muy triste y de pagar las consecuencias en vida de algo muy complejo, de no saber por mucho tiempo qué pasó con los familiares, en los casos en que sí hubo justicia muchos años después, incluso cuando gente que padeció todo esto, incluso ya había muerto, nunca lo vio, entonces es un tema muy duro, es muy tremendo, y uno no puede dejar de solidarizar, y los entiendo perfectamente, pero al mismo tiempo me sigue dando vuelta en la cabeza que cuando uno esgrime razones humanitarias, justamente porque defiende los derechos humanos, no puede hacer diferencia. O sea, súper íntimamente, porque me lo he preguntado muchas veces, y de verdad que yo creo que cuando uno defiende los derechos humanos, defiende más allá de quién es la persona. O sea, yo entiendo que estos hombres han tenido juicios retardados, o sea, han pasado menos tiempo del que correspondía, porque demoró mucho tiempo en llegar a estar condenados, que están en una situación de privilegio, efectivamente, que no debió ocurrir nunca. O sea, deberían haber estado en una condición como cualquier otro preso, o gente que haya cometido crímenes como lo cometieron ellos. Tienen condenas altas, también estoy de acuerdo que es un grupo y no han pagado todos, estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho acá, pero al mismo tiempo creo que si hay razones humanitarias son para todos. Pero que por lo mismo, pues vea, o sea, si las razones humanitarias son para todos, yo insisto, si vamos a dar esta discusión respecto de las razones, razones humanitarias, de las condiciones de los presos, ¿no te parece curioso que solamente se esté hablando de los presos que tengan determinadas características que finalmente en su mayoría... Porque, ¿qué otro preso? O sea, yo creo que habría que hacer un estudio de cuáles son los presos. Son los que están en... Claro, porque en el fondo hay muchos presos en otras penitenciarías que están enfermos terminales y que terminan muriendo en la cárcel. En la enfermería de la gente vieja. O en sus celdas, porque no los alcanzan a trasladar. O porque la enfermería está llena. O sea, de que esto se repite en los otros cárceles, se repite. De acuerdo, a lo mejor en Punta Peuco se da el hecho de que están los que tienen mayor edad. Así concentrados en un solo lugar respecto al resto, pero en el resto también hay gente mayor y también hay mucha gente que está moribunda. O sea, lo que sí es claro es que no es una medida que en el fondo sobre la cual no se deba discutir, porque es necesario discutir sobre las condiciones humanitarias en general de las cárceles, particularmente la gente que está al borde de la muerte, ¿no? Y me parece que eso es súper razonable. Comparto con lo que dice la Javiera, yo creo que hay que mirar el sistema en general, una cuestión súper pendiente en Chile, claramente el nivel de hacinamiento que tienen las cárceles, o sea, no puede ser que entre otras cosas no contribuye nada a que la gente se pueda reintegrar después a la sociedad, porque probablemente las cárceles terminan siendo una profundización de aquello que en el fondo las personas han hecho, han cometido el delito, aprenden probablemente mucho más respecto a cómo cometer delitos en el futuro, etcétera. No hay reinserción ahí, probablemente no hay rehabilitación.
Pero yo creo que, francamente, que este debate respecto al tema de derechos humanos tiene que ver con una discusión que tampoco se ha dado en Chile, que tiene que ver con esto que vuelve una y otra vez, que finalmente cómo se hizo la transición y cuántas cosas hubo que finalmente tirar para el lado o hacer más o menos para que tuviéramos el país que algunos creían que teníamos a tener. Y yo creo que también esas discusiones son súper válidas. Hay que darlas. O sea, yo estoy muy no me son discusiones ajenas, digamos. Estoy muy acostumbrada a darlas. Creo que hay una parte importante del país que no las ha dado. De hecho, por lo que me gustaría escuchar, yo nunca he escuchado a gente que probablemente son exministros de la Concertación o gente ligada a la toma de decisiones en ese periodo, y en algún minuto también a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué se tomó la decisión de generar cárceles de estas características cuando en realidad era posible construir penales muy parecidos a los penales donde estaban los reos comunes? Por ejemplo, yo creo que entre otras razones, tú decías delante algo así como después de la imagen terrible, cuando vimos de regreso al dictador pararse con su bastón, ¿verdad? Y que apareció por todos los medios. Y que además recibió por la comandancia en jefe de la Fuerza Armada. En lo cual además quedamos en ridículo ante todos los sistemas internacionales y los medios del mundo, digamos, porque en realidad después de que el propio Estado defendía al tirano para traerlo de vuelta por razones humanitarias y el tipo hacía lo que hizo, un poco ilustra también de que aquí hay connotaciones políticas demasiado poderosas como para circunscribir este debate únicamente a razones humanitarias, porque yo también comparto lo que se ha señalado aquí. Yo creo que las razones humanitarias y la defensa de los derechos humanos no tiene diferencia. Sin embargo, me parece que sí es importante dar estos debates en su profundidad y en su justa medida, porque aquí nosotros no estamos hablando de pobres señores viejitos que están muriéndose en todos los casos de los violadores de los derechos humanos. Hay violadores a los derechos humanos, yo les recuerdo el caso de Manuel Contreras. Manuel Contreras, hasta antes de morir, las últimas entrevistas que dio, él insistía en que lo que él había hecho al mando de la DINA había estado correcto y él lo reivindicaba y había que asesinar a determinada parte de la población chilena. Entonces, ojo, yo creo que efectivamente no hay que hacer diferencias, pero hay que dar estos debates en su profundidad cuando hay violadores de los derechos humanos involucrados y casos abiertos, porque son muchas las aristas que están en esta discusión. 10:31, terminamos el panel. Chiquillas, muchas gracias. Lo pasamos muy bien discutiendo acá. Oye, bueno, pero no hablamos nada del partido de Chile hoy día, pues. Bueno, ¿y? Mi pronóstico es que llegamos a la final y llegamos a la final con Argentina y vamos a repetir y vamos a volver a golear a Argentina. Sí. ¿Tú crees? ¿En serio? Qué optimista. Pero soy muy optimista en general. Optimista estructural. Me gusta eso. ¿Y pronóstico para hoy día en la noche? 2-0. Ya, a favor de nuestro Javier Olivares. Oye, ya vamos, yo no soy muy entendida en fútbol, pero voy a ser optimista. Pero vas a ver el partido, no tanto, sí. Sabes que yo no vi en la goleada a México, ¿no? Si lo pueden creer. Casi me morí. El único partido que no veo y fue el mejor de la vida. Es que estuvo increíble. Hasta yo hubiera metido un gol si estaba entre medio. Te lo meto así. Yo digo que 2-1. 2-1. Sí. Ganamos. Sin asado, sí, ya sabemos. Sin asado. No, pero puede ser de horno, yo igual me inscribo. Su picoteo ahí. Su picoteo, su cosa ahí. Su picoteo bueno, no es malo. Ya, chiquillas, muchas gracias. Gloria de la Fuente, de Chile 21, próxima directora ejecutiva de Chile 21. Javier Olivares, presidenta del Colegio de Periodistas. Nos vemos, Ya pues. Nos vemos. 10:32, hacemos una pausa. A la vuelta estaremos leyendo lo que ustedes nos dicen aquí a través del hashtag Combinación Clave. Toma el teléfono y dinos lo que piensas. Tu opinión es clave y al regreso te leemos. @Radio La Clave 92.9. En Radio